Hola a todos, ¿qué tal? Seguimos donde lo dejamos el último día en las recomendaciones autoconclusivas y vamos a empezar con una obra española de un autor español. Hoy me ha pasado algo muy bestia, que empezó siendo relatos en un blog, después fue una novela y al final se ha adaptado al formato cómic. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un relato de superhéroes ambientado en Barcelona. Es un cómic muy urbano en el que un chico, descubre que no sabe cómo ni por qué ha adquirido ciertos poderes y ciertas habilidades y qué va a hacer con ello. Es un cómic que empieza muy bien. Tiene, como digo, está plantado con los pies en la tierra, tiene muy poca fantasía, muy urbano y básicamente plantea qué haría una persona normal, cualquiera, tú, yo, el vecino, si tuviera fuerza aumentada, cierta resistencia, velocidad. Es, te cuenta lo que haría alguien con esos poderes que, como Stan Lee nos enseñó, conllevan una responsabilidad. El cómic está muy bien planteado, el protagonista, sus secundarios y la historia fluye muy bien, pero en ciertos momentos meten ciertas tramas, no sé si llamarlas fantasiosas o morrisonianas o no lo sé. El caso es que rompen un poco lo que hasta entonces había sido algo muy realista, entre comillas, algo tipo Héroes, la serie de televisión, pues se convierte en otra cosa y creo que ese elemento fantasioso, ese elemento no le hacía falta. Hay una trama de asesinos en serie por debajo y una trama de investigación y la verdad es que aunque tiene un final abierto, pero se puede leer autoconclusivamente y está muy bien. El dibujo destaca por encima de todo. No entiendo cómo Julián López no es más reconocido y no tiene ahora mismo una colección regular en un sello importante americano. Eh, Como lectura autoconclusiva funciona muy bien, sobre todo si estás cansado del pijameo típico de Marvel y DC. Aquí tienes algo muy bueno. Y hablando de Marvel y DC, vamos a hablar de algo que es puro pijameo. Marvel, Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia, los auténticos, no los de Bendis. Los Guardianes de la Galaxia, la serie de los 90 de Jim Valentino. Esto es una serie de los 90 pero con un espíritu totalmente clásico. Una serie que coge todos los clichés o todos los detalles de un cómic clásico Marvel y los usa en una serie que presenta a estos personajes que vienen de uno de los futuros del universo Marvel y que a la misma vez que nos cuentan sus aventuras, en este caso centradas en, como dice el título, la búsqueda del escudo, un escudo que todos conocemos, nos encontramos en este futuro a personajes clásicos del universo Marvel, muchos cientos de años después, y juega con una serie de detalles, por ejemplo, detalles de continuidad que hoy día ya no se estilan. Por ejemplo, hay un número en el que Tony Stark queda varado en un planeta alienígena y deja allí su armadura. Bueno, pues en ese futuro los habitantes nativos de ese planeta han desarrollado su tecnología en base a esa armadura. Se llaman a sí mismos los Starks, por ejemplo. En los periplos de este grupo, un grupo que, como digo, es el clásico Marvel, tenemos a la chica mala, al fortachón, tenemos al líder con pies de barro, tenemos al científico, las relaciones que hay entre ellos y deambulando por este futuro en su búsqueda nos encontramos con, por ejemplo, los descendientes de los mutantes que abandonaron el planeta en el pasado de este cómic para asentarse en un mundo lejos de los humanos y allí han desarrollado una sociedad mutante y que son descendientes de personajes como Lobezno, como Magneto, como tantos otros que conocemos. A la misma vez hay secretos, hay traiciones, hay giros de guión. La verdad es que es súper entretenido. Lo leí en su momento, me encantó. Y leído hoy día, la verdad es que se lee como el primer día. Mantiene el interés totalmente.
El dibujo, ya veis, Jim Valentino nunca fue un grande, pero sin embargo es un hombre que es muy cumplidor. No tiene una narrativa maravillosa, no tiene un estilo que entre por los ojos, pero leyendo sus cómics, ya veis, no molestan para nada, no es un Rob Liefeld. Y nada más, si queréis un cómic Marvel con sabor clásico y que utiliza la continuidad y la amplia historia del universo Marvel, aquí lo tenéis. Y de Marvel nos vamos a DC, al universo de DC de Alan Moore. Esto es uno de los primeros tomos que editó originalmente el Bot. Y la verdad es que estaba muy bien. Es un tomo con sobrecubierta, un precio ajustado, bien editado. Como parece que fuera otra editorial en su principio. Y nos reúne en un solo libro todas las historias cortas de Alan Moore en el universo DC. Hay historias de todo tipo, todas de una calidad media bastante alta y hay algunas que son obras maestras. Está, por supuesto, las dos obras que hizo, las dos historias sobre Superman, para el hombre que lo tenía todo, con Dave Gibbons, aquí lo tenéis, y en el que alguna gente considera que es la historia definitiva de Superman. Luego más adelante tenemos una historia de Green Arrow, con dibujo de Klaus Johnson, que está bastante bien. Tenemos también las historias, una historia que en su momento fue, no voy a decir polémica, pero no era el tipo de historia por la violencia explícita y por el nivel de maldad terrenal. No era el supervillano megalómano lo que presentaba aquí. Aquí había maltratadores, asesinos, drogadictos. Un tipo de maldad muy mundana que no se veía en los cómics hasta los 80, que es cuando se hicieron estas historias. Vega Vidas Breves, que es una genialidad de pocas páginas. Aquí es donde empieza a verse en los 80 la genialidad de Alan Moore y como los conceptos que él iba a plantear en el cómic. Y bueno, ya más adelante tenemos la otra historia de Superman, la otra historia de Fue Hombre del Mañana y sobre todo La Broma Asesina. La Broma Asesina también con Voland, pero con el recoloreado moderno que hizo el mismo dibujante y que a mí personalmente no me gusta más el original y no soy el único en pensar eso. Yo he tenido la suerte de estar en directos con dibujantes como Omar Francia y él lo dijo muy claramente. Brian Bola es un gran dibujante, pero no es un colorista y hay muchos fallos de color aquí. Pero bueno, si podéis encontrarlo, creo que aún no está descatalogado, no lo está de hecho y es calidad-precio prácticamente insuperable. ¿Qué más? Vamos a dejar un poco de los superhéroes de lado y vamos a hablar de algo clásico, clásico de la fantasía adaptado al cómic. El Hobbit, la adaptación que hizo Chuck Dixon, el nunca lo suficientemente valorado Chuck Dixon, y David Wenzel. David Wenzel es un autor que se prodigó relativamente poco en cómic, pero cuando lo hizo dejó su sello. Hizo algo en Vengadores, pero sobre todo es recordado por esta historia, que es una historia pintada, ya veis, y que adapta perfectamente el clásico de Tolkien, y también por algo que hizo con Music, que aquí en España salió en 3 grapas y no se ha vuelto a editar y es una lástima. Se llama The Wizard's Tale y es una maravilla. Aquí lo que tenemos es la adaptación de la obra clásica y muy bien hecha, con un dibujo, ya veis, un dibujo que te quedas mirándolo y que al guión Dixon es capaz de condensar una obra que, si bien no era excesivamente larga, sí tenía muchos diálogos de personajes, muchas situaciones, y aquí está todo adaptado magistralmente. Hay muchas ediciones de esta obra, desde TPBs de tapa blanda hasta un tapadura de tamaño normal. Este es una edición especial de Norma que sigue estando disponible, pero tenéis otras más baratas también. Algo español, otra cosa. Los Reyes Elfos de Víctor Santos. Víctor Santos para mí es probablemente de los mejores o el mejor autor en español hoy día. Es un dibujante y guionista que se toma la molestia de crear historias sólidas y que no le avergüenza trabajar con historias de género, de acción, de aventuras, de espionajes, de romance. No es de esos que suple su falta de talento refugiándose en el surrealismo o las historias personales. No vas a encontrar nunca una historia de Víctor Santos que sea
el bar de la araña china, algo así. Vas a encontrarte Los Reyes Elfos, Polar, lo que está haciendo ahora Violent Love con guión de un autor americano, obras de autor, obras de género, pero muy bien hechas, y en esta en concreto es un recopilatorio con su obra, la que le hizo ser conocido, la primera que le llevó a la fama en España. Es un conjunto de relatos articulados en torno a una especie de leyendas nórdicas, historias de un elfo que vuelve a casa después de algo que ocurrió, y allí tiene que enfrentarse a la decadencia de su reino, porque él es el heredero del reino. Y en cuanto a dibujo, ya veis que esto tiene más de 20 años, sus inicios, las primeras historias. Un dibujo que no se parece para nada al de hoy. Hoy ha evolucionado muchísimo. Pero esto es una de las cosas buenas de este tomo. Un tomo que es capaz, que contiene tanto las historias que hizo sobre este personaje, este mundo que creó, un remedo del Señor de los Anillos, digamos, en el que la magia se está perdiendo y en el que el mundo de los hombres está ganando cada vez más poder e importancia. Y vemos desde estas primeras páginas iniciales hasta que poco a poco va mejorando en narrativa, va cambiando o puliendo su estilo. Todo está articulado en torno a sagas, algunas son más cortas, de pocos números, otras muy largas, pero la historia se articula en torno a este personaje y el resto de sus reinos, sus batallas. Está muy bien si te gusta la mitología nórdica, si te gusta la épica, si te gusta la fantasía heroica, te va a gustar esto. Ya veis que en los últimos números, la parte final, ya es un dibujo que no tiene nada que ver con el del principio. Y cierra como no podía ser de otra manera, con un final hablando de decadencia de la magia y un mundo que se pierde. Un final que no es bonito, no es, pero cierra bien. Lo tenéis disponible ahora mismo en Dolmen Editorial y merece la pena. Esto es totalmente diferente, cómic americano, independiente, pero al igual que Víctor Santos, de género, de acción. Skyborn de Frank Cho. Frank Cho, ya lo veis, ya lo conocéis, saltó a la fama por esas tiras que se convirtieron en una serie bastante popular, y de ahí saltó a las grandes editoriales, hizo Shanna para Marvel y Los Vengadores en Ultimate, la versión Ultimate también, trabajando con Jeff Love, si no me recuerdo mal. Se ha especializado en portadas, por supuesto, y en polémicas. Es un autor que no entiende la censura en el cómic y no entiende que mostrar a una mujer atractiva sea un pecado. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una aventura que mezcla géneros de James Bond con la fantasía y con, si alguno habéis visto esa película Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, pues sin decir más spoiler, pues eso es más o menos lo que tenéis aquí. Encontramos a un hombre que se quiere suicidar, salta de un avión y cuando cae, mierda, no puede morir, es un inmortal, tiene miles de años y quiere morir. Durante el cómic descubrimos que ha estado trabajando para una organización, una especie de organización que se encarga de conservar, proteger reliquias místicas poderosas, seres mitológicos que pueden poner en peligro la humanidad y tal, pero que está bajo ataque. Una organización que está a punto de su principal operativo, esta mujer, que luego descubrimos que tiene cierta relación con el personaje que hemos visto al principio, está bajo ataque, y a pesar de que él está retirado hace muchos años intentando llevar una vida tranquila, esto ya lo hemos visto muchas veces, le piden que vuelva. Cuando vuelve, pues se encuentra con que un personaje de su pasado quiere destruir, por motivos que serán explicados, esta organización que, como digo, conserva seres mitológicos, dragones, centauros, hadas, trolls, ogros y animales y objetos mágicos. Hay mucho humor, por ejemplo esto, buenísimo. Hay mucha sangre, violencia explícita, desnudos, en fin, no es un cómic Marvel y DC, pero tampoco es un cómic especialmente... Es lo que cualquier niño puede ver en un juego online, GTA o lo que sea,
Así que desde ese punto de vista las críticas a este tipo de cómics son bastante hipócritas, porque mientras se trata de proteger a un niño de desnudos, de cierta violencia, ese niño está jugando al Fortnite o al GTA o lo que sea. Pero bueno, historia autoconclusiva, con final abierto, muy bien dibujada. Si te gusta Cho, te va a encantar, porque aquí hace junto a Inshana su mejor obra. Y con un personaje simpático y con el que empatizas. Yo creo que le gustará a todo el mundo. ¿Algo más? Todo un papá. ¿Qué es un papá? Pues un papá es una obra que quedó, una obra de los creadores de Asterix, de Agostini y Uderzo, que quedó eclipsada por el éxito del Galo. Esta es una obra que se empezó a hacer poco antes de que crearan Asterix y que durante un tiempo se simultaneó, pero al final, como le pasó a Ibáñez con Mortadelo, sus autores tuvieron que abandonar para centrarse exclusivamente en lo que era más exitoso, en Asterix. En esta edición tenemos todas las historias del personaje, de los personajes, de un papá y su compañero Patén, y nos presentan a un noble inglés que viaja a las colonias americanas y allí conoce a este salvaje que no entiende las costumbres europeas y que eso da pie a un montón de situaciones graciosas. Bueno, los que habéis leído Asterix ya sabéis qué esperar. Al contrario que Juan Pistola, otra obra de los autores que se editó en este mismo formato por Salvat, aquí son más maduros, tanto en el dibujo, que al principio veis un poco diferente, pero rápidamente adquiere el nivel que ya le conoceríamos en Asterix, como en el guión, los gags, las bromas, el ritmo, todo está mucho mejor hecho, mucho más rodado aquí que en Juan Pistola. Y sinceramente, si os gusta Asterix, esto os va a encantar porque es los autores trabajando al mismo nivel, de la misma forma, con gags, con juegos de palabras, pero con otros personajes y con otra época histórica. Muy bueno, me gustaba mucho de niño y es una lástima que no siguieran. Esto lo tenéis en un solo tomo, autoconclusivo y no demasiado caro también, publicado por Salvat y todavía disponible. Y lo último, la joya de la corona, digamos, El escultor, de Scott McCloud. El escultor es el cómic que habría que mostrarle o tirarle la cara a alguien que dijera que el tebeo, el cómic, la narrativa gráfica no es arte. Esto es una maravilla. Esto es el ejemplo de a lo que debería aspirar todo autor y a lo que debería aspirar el cómic en sí. Es una obra publicada por Planeta en un tomo muy bueno, con sobrecubierta, por Scott McCloud. Scott McCloud ya la conocéis, empezó en Zod, luego se convirtió en un divulgador de la narrativa gráfica y un experimentador. Y aquí tenemos la que puede que sea su mejor obra. Nos presenta en unas primeras páginas que no entendemos al principio qué es, pero que al final todo queda explicado, a un chico, un tal David Smith, un fracasado, o alguien que así se considera. Es alguien que está al límite, a punto de caer, tiene cerca de 30 años, es un artista, pero no consigue vivir de su obra. Su familia ha muerto, no tiene pareja, está prácticamente solo y está emborrachándose en un bar, replanteándose su vida. Eso dice él, pero en verdad se está lamentando a sí mismo, está cayendo en la autocomplacencia y en la auto. Y allí encuentra a un viejo familiar, a un tío político que hacía muchos años que no ve y al que empieza a contarle su vida, cómo le han ido las cosas, cómo murió su padre y su madre, cómo su hermana murió de una enfermedad terminal, cómo a pesar de que en una primera exposición tuvo éxito y eso le permitió que le dieran una especie de beca para poder trabajar, como no ha podido llegar a tener éxito, porque él, igual que Aquiles vivía para la fama, para ser recordado, él vive para el éxito. Y mientras todo eso le cuenta a su tío, y aquí se introduce un elemento de realismo gráfico, recuerda que su tío murió. ¿Con quién está hablando? Básicamente, la persona que tiene delante, no voy a decir quién es, qué es,
pero le concede un deseo, un don, la habilidad de poder crear con sus manos las figuras, las ideas, las esculturas que él tiene en su cabeza. Pero eso tiene algo en contra, nada es gratis, y es que tiene un tiempo límite, después de eso morirá. A partir de aquí, este toque de realismo gráfico mágico que os digo, a partir de aquí la historia cambia a un slice of life, en la que él tiene la posibilidad, la habilidad de hacer realidad sus ideas sobre esculturas, pero aún así no es capaz de crear algo con lo que se sienta satisfecho, que le haga feliz, Y eso tiene el precio de una vida corta, pero da igual porque él va a poder crear. Aquí tenéis una imagen genial de cómo lo puede hacer. Ya digo que no es superhéroe, no es una especie de realismo mágico, pero que tiene relativamente poca importancia en la historia. Lo importante de la historia es que cuando por fin ha conseguido este don, justo en ese momento conoce a una chica. Siempre hay una chica. Y ese es el grueso de la historia, la relación entre estas dos personas muy diferentes, dos personas que se sienten solas, dos personas que se sienten incomprendidas, que se encuentran en el momento concreto en la vida de ambos y que, como dos barcos que se cruzan, pueden encontrarse y dejarse ir o continuar. Pero a la misma vez tienen, o ella no lo sabe, pero él sí, ese espada de Damocles encima suya con el tiempo que le queda y la presión de crear algo que merezca la pena, algo que merezca la pena su vida, la felicidad que va a sacrificar con ella y en fin, la vida que pudo tener, a él se le dio a elegir entre tener una vida como Aquiles en la película de Brad Pitt, ¿recordáis? Cuando su madre, sumergida en las aguas, que hacía una metáfora de la diosa Tetis, la madre en la mitología de Aquiles, le dijo que había tenido un sueño, que en el sueño él no iba a Troya, él se conocía a una chica, se casaba, tenía hijos y nietos, vivía una vida feliz y era recordado por hijos y nietos, pero con el tiempo lo olvidarían. Y la otra opción era ir a Troya, convertirse en leyenda, pero no conocer la felicidad. Ya sabemos todo lo que eligió Aquiles. Y aquí, ¿qué elegirá el chico? Bueno, pues eso es lo que nos cuentan en esta historia y nos cuentan con una narrativa, un uso de la viñeta. Fijaos esta, por ejemplo. Qué forma tan genial de representar el tiempo que le queda hasta su muerte en un solo plano viñeta. La narrativa es, por supuesto, perfecta, los recursos gráficos, la capacidad que tiene MacLeod para plasmar en una imagen todo. Es genial. La primera vez que lo leí no me gustó, no conseguí empatizar, pero la segunda vez se convirtió en una de mis obras favoritas. Bueno, y eso es todo por hoy. De nuevo nos hemos pasado un montón de tiempo. En fin. Venga, un saludo y hasta la próxima.